Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. 1 hora y media de información por delante en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Buena semana y buen mes. Sí, Estamos el en último. el primer día del último mes del año. Estamos ya en la bajadita del año, que de todos modos sigue teniendo mucha información política. Sí. Hoy vamos hacia allí, una discusión que está abierta desde hace meses, vinculada a ACE, porque el presidente actual de ACE, Álvaro Danza, fue consultado hoy por las auditorías e investigaciones sobre la gestión anterior y dijo que se detectaron algunos gastos muy significativos en determinadas prestadoras que podrían haber sido menores. Esto en alusión a los servicios contratados a Círculo Católico durante la presidencia en el gobierno pasado de Leonardo Cipriani en ACE. Cipriani, por su parte, dijo que está tranquilo pese a los cuestionamientos del Frente Amplio y manifestó que se siente contento y feliz de que se realicen auditorías porque dijo que no tiene nada que ocultar y que la pandemia explica en gran medida el aumento por los convenios por servicios con mutualistas privadas. Hoy entremos con un paquete fuerte en términos de salud, asuntos políticos vinculados, pero habrá más como siempre. Y por eso repasamos los titulares. La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, dijo a MBD Noticias que el ministerio no cuenta con un sistema de información que le permita medir con exactitud los tiempos de espera para el acceso a consultas y especialidades en el sistema mutual. En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital de Clínicas realizó una jornada de difusión, testeo y asesoramiento en prevención dirigida a toda la población. Unas 17.000 personas en Uruguay tienen un diagnóstico de VIH. La gerenta general del Banco República, Mariela Espino, anunció que la edición número 20 de la campaña institucional que busca renovar los préstamos de personas jubiladas y pensionistas no exigirá un mínimo de cuotas pagas previamente. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, destacó que las medidas administrativas aplicadas a partir de junio han generado una reducción de 60% en el stock de trámites pendientes que tenía el organismo. La Administración Nacional de Educación Pública informó que este lunes comenzaron las inscripciones para asistir al programa Escuelas de Verano. Se puede inscribir a niñas y niños a través de la plataforma Gurí Familia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una reunión clave para debatir las próximas acciones que tomará sobre Venezuela. Trump confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro. En Honduras, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Asfura, quien fue apoyado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza los resultados de las elecciones generales que hubo este domingo. Saben que nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos. Recuerden las vías, tvciudad.uy, YouTube y también la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Salimos, como siempre, a esta altura de cada edición informativa para pedir adelantos que llegan desde los móviles. Hoy tenemos dos móviles céntricos. En primer término, saludo a Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, en algunos minutos vamos a meternos con una polémica que se ha instalado días atrás a partir de lo que fue la denuncia de la fiscal Silvia Lovesio, que acusó de alguna forma al senador Andrés Ojeda de estar ejerciendo su labor como legislador, pero también como abogado a la hora de pedir justamente presentar un escrito en una audiencia sobre un defendido. Esto puso en debate si no estaría violando el senador el artículo 124 de la Constitución. Vamos a escuchar dos campanas acerca de lo que dice este artículo y eventuales consecuencias que puede traer para el senador, ya que esta denuncia también fue presentada a la Comisión de Ética del Partido Colorado y también ha llegado a los legisladores en el Senado. De la política nacional pasamos a una iniciativa departamental. Mariana Abreu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Sí, es una iniciativa en la capital del país y precisamente en el municipio B. Y estoy en el bar Paysandú, en Rodó y Paysandú. Aquí en minutos nada más se va a estar realizando el lanzamiento de esta iniciativa que les comentaba, cafés y bares notables del municipio B, para poner en valor, visibilizar a los bares y los cafés de esta zona de la capital. Estamos hablando de Cordón, Parque Rodó, Ciudad Vieja, Centro, Palermo, Barrio Sur, entre otras zonas de este municipio. Una propuesta que intenta justamente atraer gente para visitar estos lugares, que algunos de ellos, como el bar Paysandú, tiene varios años aquí en Montevideo.
Otro adelanto, Álvaro Brunini, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, brindó los detalles del nuevo fondo de investigación IDA Holtz, que financiará proyectos a 5 años. En la presentación del fondo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo además que a través de esta herramienta se brindará apoyo económico a estudiantes. Este es un gran esfuerzo que se realiza, que aún nos deja igual muy lejos del tan ansiado 1% para I+D, pero que nos tenemos que ir acercando con este tipo de instrumentos, generando estas condiciones. Es la primera experiencia que tiene nuestro país en financiamiento a proyectos de 5 años. Nuestras herramientas tradicionales van a proyectos de 2 años, máximo 3. Agenda informativa, reasumimos el asunto que dimos en la portada, que destacamos en el comienzo de la edición informativa de hoy, porque el presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que aún no hay definición tomada acerca del eventual pase a la justicia de los resultados de las auditorías que se desarrollan y que apuntan a decisiones tomadas durante la gestión anterior, en el gobierno pasado, en ese organismo, y dijo que esa decisión todavía no se tomó porque algunos de esos procesos siguen abiertos. Aseguró que se detectaron algunos gastos muy significativos en determinados prestadores que podrían haber sido menores en alusión a los servicios contratados al Círculo Católico durante la gestión del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani. Algunas auditorías han terminado, otras están en curso, algunas han motivado investigaciones internas y de momento no hay resolución respecto a que ninguna pase a la justicia. De momento, repito, las auditorías que han concluido, algunas han motivado investigaciones y esas investigaciones no han terminado, por lo tanto yo no puedo aventurar si van a ir para un lado o para el otro. ¿Pero qué se encontró? ¿Por qué esa investigación? Se hicieron esas investigaciones porque, como ya comentamos y como está en una nota de prensa, algunos gastos, en nuestra opinión, algunos prestadores fueron demasiado significativos y probablemente se podrían haber disminuido. No quiero aventurar más cosas al respecto porque no corresponde, porque está en etapa de investigación. Sería una imprudencia de mi parte adelantar más cosas. Y se refirió a este asunto el expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien dijo estar tranquilo a pesar de estos cuestionamientos por parte del Frente Amplio a las compras realizadas a la prestadora Círculo Católico durante su gestión al frente del organismo. Y también dijo estar contento y feliz de que se realicen justamente estas auditorías porque, entre otras cosas, aseguró que no tienen nada que ocultar. Porque estamos totalmente tranquilos y la auditoría, obviamente, si está bien realizada, ¿verdad?, lo tiene que demostrar. No nosotros, nada raro. Mira, nosotros cuando estuvimos en la gestión de ACE, la gente se olvida de lo que fue la pandemia y lo que ha sido el post-pandemia, en el cual no solo el sector público, sino también el sector privado tuvo un crecimiento enorme. Nosotros, por ejemplo, en números reales aumentamos un 39% las consultas, un 88% todos los procedimientos médicos y los costos aumentaron un 11%. Consultado sobre los cuestionamientos vertidos por legisladores del Frente Amplio que manifiestan que durante su gestión como presidente de ACE, las compras a la mutualista Círculo Católico se multiplicaron, Cipriani señaló. Mi vínculo especial fue de funcionario siempre que fui director técnico, que es la especialidad, digo, yo soy administrador de salud y es una especialidad que se utiliza. Después yo renuncié, me fui y esperé un año para ingresar, cuando tenía otras propuestas laborales. Pero volví al Círculo Católico, primero, yo necesito trabajar, no soy un asalariado, ¿no? Y es porque es donde tengo mis pacientes y tengo mis amigos, digo, o sea que no, y además no tengo nada que ocultar, yo puedo ir a cualquier juzgado, por eso estoy contento y feliz que se realicen auditorías, porque como te digo, si todos están bien hechas, como tienen que ser, digo, además yo también tengo los números, no se crean que, y no solo del Círculo, sino de todas las instituciones. Católico, ¿mejoran su gestión en el Círculo o su trabajo en este momento? Al revés, hoy en día con todo lo que se ha hablado me ha perjudicado un poco, que eso después lo veré en otra instancia, ¿verdad? Hasta cómo se habla, en el sentido, digo, por un sentido normal, ¿no? Y yo no voy a hablar obviamente por el Círculo Católico, pero digo, ha estado en boca de todo el mundo. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Y hay algunos señalamientos a posibles incompatibilidades sobre los roles del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Nos adelantaba Martín Duarte el desarrollo. Adelante, Martín.
Así es, y que este pedido de reexamen en una audiencia, a propósito de lo que denunció la fiscal, bueno, pone sobre la mesa la discusión en torno, o la interpretación en torno al artículo 124. Voy a dar lectura de lo que dice el artículo 124 de la Constitución para comenzar este debate. Afirma que los senadores durante su mandato no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público. Y atención a esta parte, ni tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Esta segunda parte del artículo es donde podría haber una eventual donde el senador podría incurrir justamente en la violación de este artículo acerca de lo que ha sido esto que trascendió y el reexamen de lo que es el escrito en una audiencia presentado justamente para un defendido. Como decíamos, hay distintas escuelas y distintas visiones acerca de la interpretación de este artículo. Por ejemplo, una, la que hace el ex legislador, el ex diputado Eduardo Luz, que es abogado constitucionalista, que dice en términos generales que esta ley, ya sea por el contexto histórico, es un artículo del año 1934, este artículo 124, no estaría incurriendo en violación, y escuchamos su explicación. La interpretación pieletrista, que es la que puede confundir, dice que ningún legislador podrá, mientras sea legislador, tramitar y gestionar asuntos para terceros frente a servicios descentralizados, básicamente, y otras prohibiciones más. Ahí no habría problemas porque el concepto de tramitar y gestionar son actividades de naturaleza administrativa. Y lo que hace el senador es una actividad de naturaleza jurisdiccional. Presentar un escrito en el Poder Judicial o en la Fiscalía Penal no tiene naturaleza de gestión administrativa, tiene naturaleza jurisdiccional. O sea que la interpretación pieletrista del tema ya lo libera. Este artículo aparece en la Constitución de 1934. Ahora, en el año 2017, el legislador le cambia la naturaleza jurídica a la Fiscalía. Y de ser una institución de naturaleza jurisdiccional asociada al Poder Judicial como un órgano desconcentrado, pasa a ser un servicio descentralizado. Entonces ahora hay un conflicto entre un artículo que siempre dijo lo mismo, no se puede hacer actividad vinculada a un servicio descentralizado, y el cambio de naturaleza jurídica de una oficina, que ahora es servicio descentralizado. Puede presentar un escrito en un juzgado de familia, en un juzgado laboral, puede ser abogado de aduana, de lo contencioso administrativo, puede ser abogado comercial, civil, menores, y no puede ser abogado penal, una cosa inadmisible, porque o puede o no puede. Si yo fuera Ojeda no lo haría, no porque no pueda, sino porque me parece que no corresponde que un abogado, senador, esté defendiendo a una persona acusada de un crimen y que puede tener cierta, no sé, se puede interpretar como que el senador quiere intimidar a los fiscales porque esa persona es fiscal porque el senador le dio la venia. Luz, él decía, bueno, yo si fuera Ojeda no lo haría, quizás por un costado más ético que por lo que pueda afectar este artículo 124, la mirada que tenía en ese caso Luz, pero venimos a tener también otra mirada, la del caso de Luis Fleitas, que también es abogado, docente, constitucionalista de la Universidad de la República, y bueno, para ver qué lectura hace de este artículo 214, recién lo leíamos y compartíamos una de las visiones que hay, vos tenés una visión contraria acerca de la incursión, en este caso de Ojeda, como abogado y como legislador de forma simultánea. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes. El artículo 124 plantea un texto extremadamente claro, respecto al cual yo entiendo que no deberían de haber dos visiones. Es decir, claramente cualquier legislador de la República, sea representante nacional o sea senador, si presenta un escrito patrocinando a un tercero o si habla con un fiscal
patrocinando a un tercero, incurriría en la violación de la prohibición que establece el artículo 124, numeral segundo de nuestra Constitución. Porque la Constitución establece claramente la prohibición, la inhibición respecto de los legisladores de nuestra República de tramitar asuntos por terceros. Ante el Poder Ejecutivo, dice la Administración Central del artículo, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. A partir de la última reforma del Código de Proceso Penal y una serie de leyes que vinieron en su complemento, la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado, por lo tanto, ingresa dentro de la prohibición que establece el artículo 124. Pero se tenía, perdóname que te consulte por esto para que quede claro, se tenía luz al decir que el articulado es de 1934, en un momento donde la Fiscalía no existía como tal, o por lo pronto no era un servicio descentralizado, y allí donde puede haber una pequeña interpretación acerca de lo que ha pasado del 2017 a la actualidad, por ejemplo. Bueno, tiendo a pensar que eso tiene poco que ver con la interpretación actual del artículo. Primero, no hay que hacerle decir a las normas constitucionales cosas que actualmente no dicen, eso como primer aspecto. En segundo lugar, si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación es, desde hace pocos años, un servicio descentralizado, ya desde el año 1934 la Fiscalía General era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. En aquel momento, el Ministerio de Educación y Cultura era el Ministerio de Instrucción Pública. Por lo tanto, aún así ingresaría dentro de la prohibición que establece nuestra Constitución, ¿no? Porque el Ministerio de Instrucción Pública, hoy Ministerio de Educación y Cultura, forma parte del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo forma parte de la Administración Central y también está prohibido a los legisladores de la República tramitar asuntos por terceros ante la Administración Central. Hay una cuestión además que hay que tener en cuenta respecto a este tipo de interpretaciones evolutivas que yo creo que es muy relevante, y es la siguiente, es decir, todos escuchamos hablar de que en derecho, digamos, hay dos opiniones, hay dos bibliotecas, y está muy bien, por supuesto, que las técnicas, las metodologías de interpretación son válidas, es decir, la interpretación textual, la interpretación sistémica, evolutiva, finalista, hay muchas técnicas de interpretación. Ahora, el derecho pretende ser una ciencia, de cierta forma, ¿no? Es decir, el derecho no es un amontonamiento de normas, no es un amontonamiento de técnicas interpretativas, sino que las técnicas de interpretación tienen un sentido. La interpretación que plantea el doctor Lust, a quien respeto por supuesto, es una interpretación de tipo histórico-evolutiva, que por supuesto es posible en el marco del derecho constitucional. Ahora, lo que propone yo entiendo que es metodológicamente errado por lo siguiente, porque de esa forma nosotros circunscribiríamos la aplicación de las normas constitucionales únicamente a las circunstancias fácticas y normativas jurídicas que existían en el momento de la aprobación de las normas. Muchas de las normas que tenemos en nuestra Constitución datan de por lo menos 60 años, 70 años, algunas desde 1830. Entonces esas normas solo serían aplicables si hoy en día se dieran las circunstancias fácticas y normativas que existían en aquel momento, lo que es lo mismo que negar la normatividad, es decir, la aplicabilidad de la Constitución. Entonces, el método evolutivo histórico está muy bien cuando lo que se procura es asegurar la aplicación de una disposición constitucional, de una norma constitucional. Ahora, en este caso, digamos, tiende a ser, digamos, erróneo. ¿Por qué? Porque lo que busca es desaplicar la disposición constitucional. E insisto, con la generalidad que le transmitía antes. Si nosotros aplicamos siempre este procedimiento metodológico ateniéndonos únicamente a las circunstancias fácticas y jurídicas que existían en el momento de la aprobación de las normas, de hecho, sería imposible aplicar la mayoría de las disposiciones constitucionales. Ahora, Luis, brevemente y para cerrar, esto, ¿qué camino debería seguir para que arroje luz sobre, no luz y no lust, sobre Ojeda, ¿no? Porque, bueno, el convencional Ezequiel Ibarra lo presentó dentro de lo que es el Comité de Ética del Partido Colorado, pero también tiene su correlato también en el legislativo. ¿Quién debería expedirse, más allá de estas miradas de las bibliotecas, ¿no?, que hay sobre el artículo, a la hora de saber fehacientemente si Ojeda violó o no ese artículo? Porque la consecuencia es grave, o sea, perdería su banca en el caso de entenderse que haya violado ese artículo, ¿no? Bueno, la consecuencia, por supuesto, es extremadamente grave y eso exige, naturalmente, un análisis ponderado de la situación. Doctrinariamente se han planteado dos grandes caminos. Un primer camino plantea que, como esta es una violación a la Constitución, a una prohibición de la Constitución,
lo que habría que hacer es tramitar un juicio político. ¿Cómo se tramita un juicio político? Bueno, en este caso quien tendría que acusar es la Cámara de Representantes, no la Cámara de Senadores a la que pertenece el senador Ojeda, sino la Cámara de Representantes, y quien debería dictar la sentencia es la Cámara de Senadores una vez efectuada la acusación. La consecuencia del juicio político con la sentencia de la Cámara de Senadores es la separación del cargo. La segunda posición doctrinaria respecto de los caminos para hacer efectivo el artículo 124 la indica el profesor Corseñac. Él plantea que la causal que establece el artículo 124 de la Constitución es una causal distinta a la causal que prevé el juicio político, ¿tá? Que tiene tramitación propia. ¿Cuál sería esa tramitación propia? Bueno, constatada la violación a la Constitución, a la prohibición que establece el artículo 124, la Cámara correspondiente, en este caso la Cámara de Senadores, debería dictar un acto declarativo de la situación y tener por apartado el cargo, por perdido el cargo inmediatamente al el legislador. Por supuesto que previamente debería darse alguna vista, ¿no? un traslado al legislador para que pueda defenderse. Bien, Luis, gracias por estos minutos y bueno, por presentar por ahí las dos miradas que hay sobre el tema y las posibles consecuencias y el futuro que tenga esta situación. A propósito, como decíamos, ¿no? Ha sido presentado por el convencional del Partido Colorado, Ezequiel Ibarra, dentro de la interna del Partido Colorado, pero también en la comisión de legislatura del Legislativo, del Palacio Legislativo, justamente para que tenga una mirada desde allí, desde la comisión, acerca de las posibles consecuencias que pueden recaer sobre el legislador Ojeda. Gracias, Martín y resto del equipo. Retomamos la agenda vinculada a la salud porque se inauguró este lunes un tomógrafo en el Hospital del Cerro, en Montevideo. Allí estuvo, por ejemplo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que respaldó esta decisión concretada y dijo que ese instrumental permitirá mejorar la resolutividad justamente en digamos, los procedimientos que se desarrollan, la atención a pacientes en ese centro de salud. Y además agregó que ya se han inaugurado durante esta gestión otros tomógrafos porque se trata de una política extendida a todo el país. Hoy el tomógrafo es un aparato más de la imagenología, así como antes eran las radiografías. No es lo mismo que un resonador o que un angiógrafo, que quizás es un nivel más de complejidad. Entonces, tener en este lugar un tomógrafo da mayor resolutividad para ver si ese paciente tiene que ser derivado a un lugar de alta complejidad o puede ser intervenido quirúrgicamente acá, o lo más importante también, va a permitir en las policlínicas de coordinación ser un apoyo más cuando uno sospecha determinada enfermedad, que a veces los pacientes pasan 6, 8, 10 meses, un año para acceder a una tomografía. Venimos de inaugurar un tomógrafo en el Hospital de Mercedes, ahora el 9 vamos a inaugurar el ENINOT, vamos a inaugurar en el Hospital de Salto, el año que viene en el Hospital de Las Piedras, vamos a llevar un PET al Hospital de Tacuarembó. O sea, la imagenología hoy es un pilar que queremos fortalecer en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Hospital del Cerro se encontró cuando asumió como ministra de Salud Pública. Desde la oposición, en la gestión pasada, se decía que era un hospital que era una cáscara. Bueno, es un hospital que yo creo que fue algo bueno que sucedió, sinceramente, pero es un hospital que tiene que ser como tal del segundo nivel de atención, pero no a expensas de no fortalecer la red de policlínicas que hay. Fíjense que acá está Casabó, Barrio La Paloma, hay muchos barrios que no se puede desarticular en recursos humanos ni en infraestructura toda la red de policlínicas. Seguimos en tema, digamos, en la agenda de salud. La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, aseguró a MBD Noticias que no hay un problema general de financiamiento en el sistema privado de salud, sino situaciones puntuales como la del CASMU o CUDAM, que afrontan resultados muy complejos desde antes de la reforma de la salud en el año 2007. Pradere además informó que este mes se van a sumar 2 nuevas técnicas al plan de prestaciones obligatorias y lamentó que el Ministerio no cuente con un sistema de información privado sobre demoras en tiempos de espera para especialidades y también para estudios médicos.
Reducir los tiempos de espera del sistema es una de las prioridades planteadas por esta administración, pero una de las dificultades para ese ajuste es que no hay un diagnóstico de la demora real. ACE sí mide esas demoras porque tiene un sistema unificado. El Ministerio hoy no cuenta con un sistema de información que nos permita medir los tiempos de espera de las consultas dentro de los prestadores de salud. Hay un problema en la propia normativa, hay un problema en cómo se controla esa normativa y qué capacidades tiene el Ministerio para efectivamente controlar que la normativa se cumpla, y después hay temas que tienen que ver más con la organización de los servicios y el uso, como te decía, y la disponibilidad de especialidades. Pradere confirmó que 2 nuevas prestaciones serán incorporadas en breve al Plan Integral de Atención en Salud, PIAS, mientras se trabaja en el diseño de una estrategia para el quinquenio. Antes de fin de año va a salir la incorporación de la apendicectomía laparoscópica, que es la operación de apendicitis por la vía laparoscópica que no estaba. La única intervención laparoscópica que está es la de vesícula, y los anticoagulantes por vía oral. ¿Sí? Entonces, esas 2 prestaciones son prestaciones que tienen una alta demanda y que hoy tienen, como te decía, como comentábamos, no tienen precios regulados. Consultada por la estabilidad general del sistema de salud privado, Pradere destacó que no tiene problemas generales, sino situaciones puntuales de dificultades. No hay un problema general, uno ve que los resultados... no hay grandes problemas, la mayoría de las instituciones son superavitarias. Ahora todavía el ejercicio 2025 no tenemos los datos porque cierra en septiembre, pero bueno, al último dato registrado no hay un gran problema ni de endeudamiento ni de déficit operativo. Sí tenemos problemas puntuales en los que nosotros hemos trabajado desde marzo de manera constante, y ahí tenemos sin duda el tema del CASMU, que es una institución intervenida, y fue el tema de Cuba. Más asuntos vinculados a la salud. El Hospital de Clínicas realizó una jornada de difusión, testeo y asesoramiento en prevención debido a que hoy se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH. El médico infectólogo Jeremy Tairovich dijo que Uruguay está en una situación de relativa estabilidad respecto al aumento de casos, pero preocupa especialmente la franja etaria entre los 25 y 44 años, que es la de mayor incidencia en nuevos casos de transmisión del virus. En realidad Uruguay está en una situación de relativa estabilidad con respecto a nuevos diagnósticos de casos. Estamos en más o menos en el último quinquenio aproximadamente 800 casos nuevos cada año. Lo que sí es que la población más joven, entre 25 y 44 años, donde se concentran la mayoría de los diagnósticos. Y bueno, esto es en particular que justamente queremos apuntar a esta población, en realidad a toda población que se quiera acercar, pero nuestro principal interés también es orientado en las personas entre ese grupo etario. Lo que sucede es que en algunos casos los diagnósticos son muy tardíos, entonces por eso es que nosotros traemos este tipo de actividad con el objetivo de la prevención, ¿verdad? Porque conocer el estatus de cada uno es la mejor forma de prevención. Y bueno, cuando hay diagnósticos muy tardíos es cuando el sistema inmune está muy debilitado por el tema del virus, y ahí es cuando puede ocurrir la mayoría de los casos de muertes vinculadas al VIH. Y con respecto al tratamiento, hoy actualmente en Uruguay tenemos varios tipos de tratamientos que implican tomar un único comprimido al día. Antes ese paradigma de que eran muchas pastillas, muchos comprimidos que había que tomar, ya no es de esa manera. Y actualmente contamos con, afortunadamente, tratamientos muy buenos, con mínimos efectos adversos y seguros también. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bueno, ahora vamos al contacto con Mariana Abreu, que está en un bar tradicional, allí en un típico mostrador, esperando un café. Mariana. Algo así. Como decías, Nati, este es uno de los bares más antiguos de Montevideo. Estuvo unos años cerrado, pero reabrió hace unos 3 años por la 5ª generación.
Y aquí en minutos nada más se va a estar realizando el lanzamiento de cafés y bares notables del municipio B, una iniciativa que pretende poner en valor lugares como este justamente. Estamos con Patricia Soria, alcaldesa del municipio B, para que nos cuente un poco más, Patricia, bueno, cómo surge esta iniciativa y en qué consiste. Bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos en este lanzamiento de los cafés y bares notables del municipio B. Esta iniciativa tiene como un poco del antecedente aquello de boliches en agosto, no sé si recordarán que se hacía desde el Ministerio de Educación y Cultura, y también sigue un poco lo que sucede en Buenos Aires con los cafés y bares notables de Buenos Aires. La idea es poder replicar un poco esa experiencia a nuestro municipio, que tiene como una marca de insignia muy importante en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestra tradición, esta cuestión de encontrarse en el bar, ¿no? En donde bueno, uno usa mucho el bar de oficina, este lugar donde surge el encuentro, para hablar de fútbol, de política, se golpea la mesa, uno discute, se pelea, se amiga, se reencuentra, ¿no? Es algo bien importante de nuestra cultura, del municipio, por eso lo queremos poner en valor, queremos rescatar esto tan importante para nuestro patrimonio cultural, así que bueno, hoy estamos lanzando hacemos este lanzamiento junto al intendente de Montevideo, junto a autoridades nacionales, junto a Cambadu, también en representación de los bares justamente, y lo que hacemos hoy es largar las bases, hacemos el lanzamiento de estas bases para que los bares y los cafés se puedan registrar, y luego el 2 de marzo cerramos esa convocatoria y esa mesa conformada por varias autoridades va a dirimir acerca de cuáles son estos cafés y bares notables del municipio B. ¿Cuáles son los aspectos que se van a tener en cuenta para seleccionar a los bares y a los cafés? Bueno, obviamente que el tema de la historia, eso es muy importante, ¿no? Son los bares más antiguos de nuestro municipio. Luego también las propuestas culturales, es algo que ponderamos muy especialmente, que tengan propuestas culturales abiertas a la comunidad. También que estén asociados a este programa de la Intendencia tan importante de los boliches libres de acoso. Es una cuestión fundamental desde el municipio, tratar de transversalizar con la perspectiva de género todas las políticas que llevamos adelante. Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones que van a estar encontrando en las bases, que a partir de mañana van a estar colgadas en nuestra página web. Bien, bueno, hay varias novedades que vamos a adelantar en este momento. Una de ellas es que se va a hacer una iniciativa también en la noche a partir de esta ruta que se va a trazar, y la otra es que se va a articular con lo que sucede en Buenos Aires, por ejemplo, que hay un circuito similar. Exacto, cada vez que vemos que un bar cierra es un golpe tremendo para nuestra cultura. Entonces la idea es justamente rescatar esta cuestión de la cultura del bar y ponerla en valor, reivindicarla desde el municipio. Para eso es importante que le demos cobertura a lo que sucede y bueno, darles visibilidad a nuestros bares emblemáticos, nuestros bares notables. Por eso es que vamos a trabajar para generar una ruta después de todos estos bares y cafés notables que sirva para locales, pero también para los turistas. Y estamos en coordinación también con la ciudad de Buenos Aires para poder generar la ruta rioplatense de cafés y bares notables. Así que bueno, es mucho lo que nos espera por delante, nos entusiasma profundamente y vamos a tratar de instalar también la noche de los cafés y bares notables, así como está, bueno, la noche de los museos, la noche de las librerías. Esto es algo bien característico de nuestro municipio que vamos a trabajar para impulsar y poner en valor a eso. Ha tenido mucho éxito además todas las iniciativas que se han realizado en la noche, ¿no? Las bibliotecas, los museos. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esta nota. Nosotros nos despedimos desde aquí, vamos a ver si ahora sí sale el cafecito. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y volvemos a la situación que se plantea en el Mar Caribe con el despliegue de Estados Unidos y los acontecimientos de última hora y de este fin de semana que tienen que ver con el cierre del espacio aéreo determinado por Estados Unidos de Venezuela, lo cual ha dejado prácticamente aislado al país en lo que se presume es una antesala de alguna acción aún mayor, que todavía no está clara cuál va a ser, porque ahora mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el secretario de Guerra, antes de Defensa, Peter Hegseth, y también con Dan Kane, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Todo esto después de que, según datos filtrados
filtrados a través de la prensa de distintas cadenas internacionales, el presidente Donald Trump habría mantenido una charla telefónica con Maduro que él confirmó, pero no así sus detalles, en los cuales le habría ofrecido asilarse en Rusia u otro país que él eligiera. Esto está dentro del contexto de lo que ha pasado en las últimas horas. Hay un senador republicano que ha confirmado esta situación planteada por el presidente de Estados Unidos, pero el mismo senador negó que por el momento se vayan a tomar acciones en territorio venezolano, algo que nadie puede afirmar o dejar de afirmar, porque se entiende que el presidente de Estados Unidos ya ha hecho manifestaciones en este sentido y no queda claro cuáles van a ser esas acciones que va a tomar según ha anunciado. La reunión de alto nivel sobre Venezuela tendría lugar en la oficina oval de la Casa Blanca, con la asistencia de relevantes figuras de la administración Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, según fuentes anónimas citadas por la cadena CNN. Estas conversaciones se producen en momentos de incertidumbre en la región tras la escalada de la retórica de Trump contra el gobierno venezolano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que señaló que deben considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y sus alrededores. El mandatario estadounidense se negó a aclarar el domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana en medio de su alegada ofensiva contra las drogas, en la que el ejército de Estados Unidos ha perpetrado más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas en los que ha matado a más de 80 personas. Aunque Donald Trump no precisó los detalles de su reciente llamada con Nicolás Maduro y solo se limitó a confirmar que existió, el senador republicano Markwayne Mullin declaró en una entrevista con la cadena CNN que Estados Unidos le dio al líder chavista la oportunidad de salir del país hacia Rusia o cualquier otra nación, algo a lo que Maduro se habría negado, según agregaron funcionarios citados por el Miami Herald. Las declaraciones del congresista republicano, quien integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, se produjeron después de que el líder de la Casa Blanca confirmara su conversación telefónica con Maduro, pero afirmó que pese a las crecientes advertencias, la administración Trump no apuesta por ataques dentro de Venezuela. Y como todo tiene que ver con todo, aquí también Donald Trump tiene que ver. Vamos a hablar de las elecciones en Honduras, que han quedado en un impasse en el conteo que se viene realizando desde que finalizó la jornada electoral de ayer, y tal como se preveía, va a ser muy difícil determinar, por lo menos en esta primera instancia, quién es el ganador, porque según el Consejo Nacional Electoral, a quien se le cayó el sistema este mediodía, hay apenas 500 poco de votos entre un candidato y otro. Estamos hablando de Nasri Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, y también por Salvador Narrala, quien vuelve a intentar llegar a la presidencia de Honduras. Algo que queda claro es que el partido oficialista, llamado Libre, que encabezaba Xiomara Castro, ha perdido el poder y su candidata Richie Moncada está en el tercer lugar, prácticamente sin posibilidades de acceder a estos dos candidatos de derecha. ¿Por qué tiene que ver Trump? Porque Trump apoya a este hombre, Asfura, de origen palestino, que va a ser el seguro presidente si es que se confirman estos detalles, a pesar de que Nasrallah sigue insistiendo que él ha ganado las elecciones. En las últimas horas, previo a las elecciones, el presidente de Estados Unidos indultó al anterior presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien la justicia de Estados Unidos le dio 45 años de cárcel por tráfico de drogas, pero además por haber gobernado el país de una manera en que se podría considerar un narcoestado. Estamos hablando de Honduras. Bueno, Donald Trump lo ha indultado y ha quedado en libertad. Y tiene la misma acusación que está haciendo él mismo ahora sobre Nicolás Maduro de estar al frente de un narcoestado. Por eso hablábamos de lo que ha resultado últimamente la injerencia de Estados Unidos, en este caso en el proceso electoral, pues se consideró que la liberación de este hombre, que estaba procesado por narcotraficante, ha sido un aspecto más de la presión que ha ejercido Estados Unidos en estas elecciones. Dicho sea de paso, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta un mes para confirmar quién ganó ayer. Ante este empate técnico debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2 y que posteriormente se realice el proceso de escrutinio especial para así finalizar el escrutinio general, dijo en X la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral Ana Paola Hall.
La página del Consejo está caída desde el mediodía, pero el último balance publicado por medios locales como La Prensa y El Heraldo muestra una distancia de apenas 2 centésimas entre Asfura con el 39,91% de los votos y Nasrallah con el 39,89%, al tiempo que el organismo electoral tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial sobre los resultados. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, publicó por su parte una estimación de votos que lo ubica como ganador de las elecciones del domingo, con una ventaja calculada de 120.000 votos sobre su principal rival, Nasi Asfura, quien encabeza el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral. Nasrallah afirmó en un mensaje de X que faltan contar muchos votos en Cortés, el departamento más poblado del país, y aseguró que allí la votación le fue favorable, mientras que Asfura todavía no se ha pronunciado públicamente desde el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red X, la candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Oficialista Libertad y Refundación Libre, Rishi Moncada, solicitó a sus seguidores mantenerse en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales de alcaldías y diputaciones. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país y les contamos que el ex vocero del Ejército, Wilfredo Paiva, fue imputado por abuso sexual agravado y deberá cumplir prisión preventiva hasta marzo, mientras continúa la investigación, según informó El Observador. En octubre se formalizó la investigación sobre el ex vocero del Ejército, aunque su situación procesal no había trascendido hasta el momento. Además, por ahora no han tomado estado público los detalles del caso por el que fue formalizado. Paiva se desempeñó como jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero desde 2017 y pasó a retiro voluntario tras dejar ese cargo. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque en la edición central de MBD Noticias. Seguridad en la agenda, porque el Partido Nacional elaboró una serie de propuestas de medidas que considera esa colectividad política prioritarias y también reclamó que se le dé respaldo a la policía. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el Ministerio del Interior le dio poca importancia política al diálogo interpartidario sobre seguridad. Hemos sido muy críticos de la poca importancia política que el Ministerio le dio a ese ámbito, porque la verdad que los referentes políticos del Ministerio no han participado como hubiéramos querido, como reclamamos. En la tarde de hoy un comunicado público a la opinión pública con las propuestas que el Partido Nacional hace a la opinión pública en materia de seguridad, que tiene que ver con un detalle, un diagnóstico, después un raconto de una serie de proyectos de ley, cerca de 17 proyectos de ley que el Partido Nacional ha presentado en el Parlamento, que todavía no se han tratado vinculados a este tema, y después propuestas concretas vinculadas a crimen organizado, narcotráfico de homicidios, inversión en tecnología y prevención del delito, prevención y represión, y sobre todo el último aspecto, que es respaldo a la policía. En el documento, el Partido Nacional pide consensuar una reforma del Código del Proceso Penal y se plantea al gobierno atender más de 15 proyectos de ley presentados por legisladores y legisladoras de esa colectividad vinculados a seguridad. A su vez, sobre el combate al crimen organizado, se propone aumentar penas por financiamiento y reclutamiento, crear nuevos equipos y fiscalías de homicidios y construir cárceles de máxima seguridad, además de aislar a líderes de grupos criminales. El Partido Nacional está haciendo un documento muy acabado, muy bien estructurado, que va a salir a la opinión pública. Lo que no tenemos arriba de la mesa son las opiniones del gobierno. El gobierno no ha dado una sola opinión. Ha pedido opinión, pero no ha dado opinión. Nosotros estamos dando una serie de temas que son todos trascendentes y muy importantes para otorgarles. Pero lo que no sabemos como partido de oposición es cuál es la opinión del gobierno de cuál tiene que ser la política de seguridad del país.
Cambiamos de asunto. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, agradeció a las bancadas de todos los partidos por la aprobación del proyecto de ley de presupuesto y lamentó que pese a los esfuerzos no se haya podido llegar al 1% del Producto Bruto Interno para ciencia e investigación. Sánchez habló en la Torre Ejecutiva durante el acto de presentación del Fondo de Apoyo a la Investigación Ida Holz de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, iniciativa esta que destinará justamente apoyo a estudiantes por un monto determinado y financiará proyectos a 5 años. Yo soy un parlamentario ahora en comisión en el Poder Ejecutivo, pero me corresponde agradecer a todas las bancadas del Parlamento de la República porque estamos haciendo este anuncio una vez que ha concluido el trabajo de la Cámara de Senadores con la segunda Cámara, donde se le ha dado aprobación a un conjunto de artículos muy importantes, estratégicos y centrales, en las cuales el Poder Ejecutivo colocó el programa Uruguay Innova, la creación de una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento de la Presidencia de la República y un conjunto de acciones que pretendemos desplegar en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que es una de las grandes apuestas estratégicas del gobierno. Y por eso hoy que tenemos más de 500 científicos calificados en grado 2 y grado 3, estamos en condiciones de tener una masa crítica suficiente para que los proyectos, en este caso orientados por este fondo, sean a 5 años y permitan de alguna manera encarar desafíos nuevos, más profundos, y además que el financiamiento sea cercano a los $200.000. Este es un gran esfuerzo que se realiza, que aún nos deja igual muy lejos del tan ansiado 1% para I+D, pero que nos tenemos que ir acercando con este tipo de instrumentos, generando estas condiciones. Y además el fondo incorpora, naturalmente, también un subfondo para la generación y la formación en becas de estudiantes que va a llegar a los 2 millones de pesos uruguayos. Y el Fondo Ida Holz precisamente va a financiar proyectos de investigación en todos los campos científicos por un monto máximo por proyecto de $200.000. Cada iniciativa recibirá apoyo complementario para la formación de recursos humanos mediante la incorporación de 2 becas de doctorado nacional y una de postdoctorado por un monto de más de 2 millones de pesos. Según las autoridades, la iniciativa habilita a los equipos científicos a asumir desafíos más ambiciosos, superar limitaciones de ciclos cortos y contribuir de forma sostenible al desarrollo de capacidades estratégicas para el país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de marzo de 2026. Se trata de financiamiento a proyectos de investigación a 5 años, los cuales incluirán también becas de doctorado y postdoctorado. De alguna manera estamos dando respuesta a planteos de los investigadores e investigadoras de contar con financiamiento a proyectos de más largo plazo y con mayores montos para dar mayor estabilidad a la investigación en nuestro país. El financiamiento es de $200.000 más la beca de doctorado y postdoctorado, hasta 30 proyectos y en todas las áreas. Aquí, una vez que se postulan, va a haber tribunales externos a las agencias internacionales que van a estar evaluando las diferentes propuestas y que van a estar rankeando los diferentes proyectos. El fondo lleva el nombre de la ingeniera Ida Holz, pionera de la informática en Uruguay y referente regional en tecnologías de la información. Lo que hicimos fue un concurso interno de ideas donde todos los funcionarios y funcionarias de la agencia propusieron diferentes nombres, luego se votaron los diferentes nombres propuestos y el directorio de ANI aprobó el nombre con mayor votación y creo que de alguna manera es un homenaje a una persona que tenía una trayectoria reconocida y que ha hecho una contribución muy importante, no solo a nivel de investigación e innovación en Uruguay, sino a nivel internacional. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Estamos en la edición central de MBD Noticias, empezando el tercer bloque. Así es, y les contamos que la Administración Nacional de Puertos colocará una placa en homenaje o en honor al líder vietnamita Ho Chi Minh en el puerto de Montevideo. Según la resolución, se prevé su instalación en el interior de la terminal fluviomarítima de personas pasajeras. La definición se da en el marco de la polémica generada ante la falta de acuerdo político para la colocación de un busto en homenaje a Ho Chi Minh.
La Junta Departamental de Montevideo no aprobó la instalación, ya que no alcanzó la mayoría especial debido al voto contrario de la oposición. Esa estatua, distinta de la placa, o sea, la que por el momento no se colocará, fue donada por el gobierno vietnamita y se esperaba inaugurarla en el espacio libre República Socialista de Vietnam, ubicado en la avenida José Pedro Varela, frente al Antel Arena. La resolución de la ANP, publicada por el periodista Eduardo Preve, señala que la placa tiene el propósito de destacar la importancia histórica que tuvo la escala de Ho Chi Minh en 1912 en el puerto de Montevideo durante su trascendental viaje en búsqueda de la liberación nacional. El documento también se refiere a la colocación de la placa como una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales de Uruguay y Vietnam, así como para preservar el legado histórico compartido. Bien, cambiamos de tema y atención porque la ANEP informó que este lunes comenzaron las inscripciones para asistir al programa Escuelas de Verano. Y se puede inscribir a niños y niñas a través de la plataforma Gurí Familia. Las inscripciones para las escuelas de verano comenzaron este lunes 1 de diciembre y hay tiempo de anotarse hasta el viernes 12 mediante la plataforma Gurí Familia, informó la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Podrán participar niñas y niños que asistan a escuelas públicas de todo el país, inscribiéndose para asistir a una de las escuelas sede. El programa Escuelas de Verano se desarrollará del 8 de enero al 5 de febrero y beneficiará a más de 10.000 niños, señala el comunicado de la ANEP. La propuesta de verano incluye actividades recreativas, alimentación y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico. Cada escuela sede donde funcionará el programa presenta un proyecto que desarrolla durante la temporada de verano 2026. Los centros educativos funcionarán de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas en todo el país, con excepción de Maldonado, donde el horario se extiende hasta las 17 horas. Y pensando en la temporada, ahora corriéndonos a otro tema, habló en las últimas horas el ministro de Turismo, Pablo Menoni, que admitió que esta temporada tendrá menos cantidad, o que es posible que haya menos cantidad de cruceros, pero no descartó que se mantengan los niveles de cantidad de visitantes y también de gasto, justamente por concepto de esas visitas. Durante justamente el lanzamiento de la temporada de cruceros en el Parlamento, explicó que el fenómeno se debe a que estas embarcaciones vienen a Uruguay si antes o después pasan por Buenos Aires y que esto no está sucediendo debido al impacto de las tarifas en la hidrovía Paraná. Los cruceros vienen a Punta del Este y a Montevideo, sí y solo sí van a Buenos Aires. Y para ir a Buenos Aires hay un costo muy importante, un peaje de la hidrovía que no ha bajado. Esperemos que, de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con el subsecretario Scioli, que a partir de la adjudicación de una licitación de esa hidrovía, esos costos puedan bajar. Por lo tanto, como hablábamos recién, quizá no tengamos una recuperación en el corto plazo, sino en el mediano plazo, de la buena cantidad de cruceros que llegaron en años anteriores. Estamos hablando de el entorno del 10% menos. Esperemos que vengan igual cantidad de cruceristas o por lo menos que se mantenga el gasto respecto al año pasado. Estamos hablando de un gasto total del orden de $14.600.000. Le consulto en líneas generales, ¿cómo viene el arranque de la temporada y qué se proyecta para la misma? Bueno, como lo hemos dicho, nosotros tenemos cifradas de esperanza que la temporada sea tan buena o mejor que la del año pasado. Tuvimos una buena temporada del año pasado y eso basado en dos cosas. Primero, la coyuntura, la diferencia relativa de precios con Brasil está mejor que la del año pasado. No quiere decir que esté todo lo buena que nosotros querramos, pero está mejor que el año pasado. Y lo mismo con Argentina, con una estabilidad del tipo de cambio en las últimas semanas que nos hace pensar eso. Bien, retomamos el panorama internacional y seguimos hablando de elecciones, pero en este caso las que van a tener lugar el 14 de diciembre en Chile. ¿Por qué? Porque el Partido de la Gente, que lidera Franco Parisi, un candidato populista que terminó en el tercer lugar en la primera vuelta electoral, ha decidido no apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni al ultraderechista José Antonio Kast, ni a la comunista Jeanette Jara en el balotaje de ese día, 14 de diciembre, aunque algunos sondeos indican
que algunos de sus votantes optarían por Kast y otros, la minoría, por Jara, pero la gran mayoría, un 70%, decidiría votar en blanco o nulo. Todo esto en un contexto donde se aguarda un triunfo de la derecha, ya que naturalmente José Antonio Kast tendría el apoyo del candidato liberal o libertario, mejor dicho, Johannes Kaiser, y también de Evelyn Matthey, candidata de la derecha tradicional. De todas maneras, hay que tener cierta precaución con respecto a los resultados finales, porque además lo del Partido de la Gente sería determinante en virtud de que la derecha no tendría la mayoría a pesar de los votos obtenidos en la primera vuelta, por lo que el Partido de la Gente sería determinante a la hora de aprobar algunas leyes. En una consulta online celebrada este domingo, el 78% de los militantes del Partido de la Gente optará por votar nulo o en blanco, frente al 20% que se inclinó por Kast y el 2% por Jara, resultado que refleja el descontento legítimo de las bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje, dijo en un comunicado el partido de Parisi, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial, ubicándose en el tercer lugar con el 19,7% de los votos. Con el lema ni facho ni comunacho, el economista de 58 años volvió a desafiar a las encuestas y, al igual que en las elecciones del 2021, propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un masivo tuning o autos modificados si ganaba la presidencia. La mayoría de los 2,5 millones de personas que votó por Parisi está desconforme con la política y el gobierno que lidera el actual presidente Gabriel Boric y son principalmente hombres menores de 45 años de clase media, según las encuestas, con grandes apoyos en las provincias mineras del norte, las más afectadas también por la delincuencia y la migración irregular. Todos los sondeos coinciden en dar como claro ganador a José Antonio Kast, que ya cuenta también con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthey, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente y que sumarían en conjunto más del 50%, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a los votantes de Parisi. Ahora nos vamos a la situación que han generado las lluvias y los deslizamientos en el sudeste de Asia. Según los expertos, una de las regiones más expuestas al cambio climático y que lo está pagando con creces. Esta época es común de tifones y otros tipos de fenómenos meteorológicos similares en el sudeste asiático, pero este año las lluvias han sido más fuertes y los problemas ocasionados han generado ya no solamente más de 1.000 muertos, sino también decenas de desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Sri Lanka fue golpeada por una tormenta diferente, dejando algunas zonas bajo el agua y creando la operación de rescate más difícil que se haya visto, según el presidente Anura Kumara, quien afirmó que es la primera vez que todo el país se ve afectado por un desastre de esta magnitud, sugiriendo que el alcance de la devastación ha superado al causado por el tsunami asiático del año 2004. En toda Asia, el clima severo ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 604 personas en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en Tailandia y 2 en Malasia, según las autoridades, lo que eleva el total a 1.135 personas. En Indonesia, al menos 604 personas han muerto según datos del gobierno y los equipos de rescate están teniendo dificultades para llegar a las zonas más afectadas de Sumatra, donde más de 460 personas siguen desaparecidas y se han desplegado militares y policías para ayudar a las víctimas, informaron medios locales. Al otro lado del estrecho, al menos 176 personas murieron debido al clima extremo en el sur de Tailandia, donde casi 3 millones de personas se han visto afectadas y las autoridades han transportado por aire a pacientes y suministros críticos, incluidos tanques de oxígeno, a comunidades sumergidas, según el medio. En Malasia, 2 personas fueron confirmadas muertas después de que una tormenta tropical tocara tierra poco después de la medianoche del viernes, donde alrededor de 34.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta. El sudeste asiático, que incluye Indonesia, Tailandia y Malasia, es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, según han advertido los científicos, y estas inundaciones mortales son solo el último fenómeno meteorológico extremo que azota la región.
Salimos del estudio al inicio de este último bloque de MBD Noticias. Vamos ya mismo a la Huella de Sereñi. Allí está Martín Duarte porque hay una reunión en la mesa política. Martín, contanos. Así es, Natalia, se está desarrollando, comenzó hace aproximadamente hora y media, estaba previsto sobre las 18:30 la comparecencia a la mesa política del Frente Amplio, como vamos a ver en imágenes, del ministro del Interior, Carlos Negro, acompañada por la subsecretaria también de la cartera, Gabriela Valverde, está también presente Emiliano Rojido, del Plan Nacional de Seguridad Pública, y Víctor Aval, director de Convivencia, esto para estar analizando de forma presencial y virtual distintos representantes de los sectores del Frente Amplio acerca de las políticas de seguridad del gobierno y en particular también brindar por parte del ministro algunos detalles de lo que ha sido el cierre, por lo menos de esta primera etapa, del plan de seguridad que convocó alrededor de 80 instituciones de todo el país con distintas propuestas en materia de seguridad, según lo que tenemos entendido y lo que fue presentado también días atrás, alrededor de 90 propuestas dentro de lo que es este plan que están siendo analizadas por parte del Ministerio del Interior y que se están volcando colectivamente dentro de la mesa política. Algunos de los aportes de distintas áreas hacen referencia a la problemática y a la reducción de los homicidios, también violencia de género contra niñas, niños y adolescentes, el control de armas de fuego y municiones es otro de los temas que preocupa y que ha sido parte también de este intercambio con las organizaciones sociales, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos y sistema de prevención de delito y la violencia. Esto de lo que surge de esta primera etapa del plan de seguridad que se va a sumar a lo que ha sido en la jornada de hoy esta propuesta, por lo menos presentada por parte del Partido Nacional, acerca de justamente algunos de las iniciativas que se estuvieron debatiendo en el directorio del Partido Nacional o va a estar siendo en esta jornada, de lunes presentado las propuestas en materia de seguridad que van a estar haciéndolo esta presentación a la opinión pública, pero también al propio gobierno, que apuntan sobre todo a tres ejes importantes como es el crimen organizado, narcotráfico y homicidio, pero también no deja de lado lo que es la inversión en tecnología y prevención del delito, estas propuestas que en algunos días también van a ser públicas, pero que ya las tiene en su poder el Ministerio del Interior. Para cerrar, un detalle pintoresco y que tiene que ver con el tótem instalado en la Plaza Matriz, que bueno, fue utilizado por primera vez el fin de semana, el domingo, ante la denuncia de una persona, bueno, que accedió a ese tótem. Bueno, 3 delincuentes fueron localizados 3 horas después a través de las cámaras de videovigilancia que hay en la Ciudad Vieja. Y bueno, va a ser otro de los motivos también de consulta de cómo viene funcionando y cuál es también el futuro de este elemento instalado y presentado días atrás por el Ministerio del Interior. Aguardamos que en breve haya declaraciones tanto del ministro como del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, así que los estaremos esperando por acá para compartir en próximas ediciones de MBD Noticias. Gracias a Martín y al resto del equipo que lo acompañó allí en la sede del Frente Amplio. Cambiamos de asunto. En las últimas horas habló la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, que destacó que una serie de medidas administrativas tomadas en ese organismo a partir del mes de junio permitieron que bajara un 60% la acumulación de trámites pendientes. Dijo que en mayo había un atraso de más de 58.000 expedientes relacionados con prestaciones jubilatorias, cifra que se redujo a 23.000 al 31 de octubre. En el corto plazo, en la urgencia que teníamos con los grandes atrasos, que recordemos en mayo teníamos 58.103 expedientes relacionados con prestaciones, que es lo más sensible que tiene el banco. Allí venimos muy bien, porque si lo miramos sin nuevos ingresos mensuales, solo lo que teníamos en esa fecha, bajamos más de un 60% el stock, o sea, tenemos unos 23.000 trámites al 31 de octubre. Y la buena noticia es que bajaron más de 50% los trámites de entre 6 meses y un año de antigüedad y casi 20% los trámites de más de un año de antigüedad. Pero incluso si consideramos los trámites que ingresan mensualmente, porque nosotros nos entran 8.800 trámites en promedio de este tipo, jubilaciones, pensiones por mes,
Aún considerando los ingresos, de esos 58.000 que teníamos en mayo, pasamos a 47.000 al 31 de octubre. O sea que en realidad lo que esto nos dice es que las medidas que implementamos en julio y agosto, que no solo eran para sacar stock, sino para hacer las cosas más fáciles para el futuro, están funcionando. Y la gerenta general del Banco República, Mariela Espino, anunció que la edición número 20 de la campaña institucional que busca renovar los préstamos de personas jubiladas y pensionistas no exigirá un mínimo de cuotas pagas. Sí, habitualmente se pedía que por lo menos un tercio de las cuotas estuviera paga, justamente, pero este año, con motivo de la conmemoración del aniversario número 20 de esta posibilidad de este instrumento crediticio, se va a hacer una excepción y no se exigirá que se cumpla con ese requisito. Es una campaña dirigida a jubilados y pensionistas de todas las cajas, donde lo que les ofrecemos es la posibilidad de renovar sus préstamos sin importar la cantidad de cuotas que tengan pagas. Es decir, nosotros siempre solicitamos que para renovar un préstamo tienen que tener la tercera parte de las cuotas pagas. Un préstamo de 24 meses tiene que tener 8 cuotas pagas. En este caso no es necesario, no importa la cantidad de cuotas que tengan pagas. Después hay otros beneficios adicionales, como una bonificación en la tasa a modo de celebración por estos 20 años de la campaña. Y tenemos distintas alternativas. Una alternativa es la web, donde el cliente lo puede realizar desde su casa, con acreditación inmediata en la cuenta, y donde tiene una bonificación adicional a la de la campaña por realizarla a través de la web. Y luego tenemos lo que es la atención presencial. Ahora estamos terminando la de noviembre y en diciembre comenzamos a partir del 9 de diciembre con atención presencial en horario extendido en sucursales, además de la tarde. Vamos a tener horario en la mañana, también horario de atención para esta operativa en las 130 sucursales del banco. Se abre nuestra puerta de salida, no vamos a traspasar el umbral sin antes repasar el pronóstico del tiempo. Por supuesto, con esa preciosa imagen del Palacio Legislativo de fondo, les contamos que mañana, martes 2 de diciembre, no se ilusionen con ese sol que se ve ahí, porque estará nuboso con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla en la mañana y en la tarde nuboso. La máxima será de 23 grados y la mínima de 13. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo para pasado mañana, miércoles 3 de diciembre. En Montevideo y área metropolitana, por la mañana se espera que esté algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche, algo nuboso con períodos de nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 12 grados, máxima 25. Va subiendo la temperatura Sí. con los días. Vamos terminando esta edición de MBD Noticias y ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Luego el resumen de esta edición en síntesis. Mañana volverá MBD Noticias en vivo, como siempre, tempranito, desde las 8 de la mañana. Queda hecha la invitación. Hasta mañana, que pasen bien. Que pasen bien.